Supercrack Estrella presenta ¿Conquistar el futuro, olvidar al hombre? Según Raymond Kurzweil, la inteligencia artificial logrará alcanzar a la inteligencia humana en 2029. Si esto es cierto ya queda muy poco, y en este año 2018 tendremos que ver algún avance de algún tipo. Kurzweil dice, la inteligencia artificial será inteligente en 2029 y nos fusionaremos con ella en 2045. Según Ray Kurzweil, la inteligencia artificial, IA, será realmente inteligente y conseguirá superar, por fin, el test de Turing en 2029. Posteriormente, en 2045, alcanzaremos la singularidad, como él llama a la conexión del cerebro humano con la IA para potenciar nuestras habilidades. Pero ¿quién es realmente Ray Kurzweil y por qué son tan importantes sus predicciones? Raymond Kurzweil, Massachusetts, 12 de febrero de 1948, es un inventor estadounidense, además de músico, empresario, escritor y científico especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial. Desde 2012 es director de ingeniería en Google, experto tecnólogo de sistemas y de inteligencia artificial y eminente futurista. Es actualmente presidente de la empresa informática Kurzweil Technologies, que se dedica a elaborar dispositivos electrónicos de conversación máquina-humano y aplicaciones para personas con discapacidad y canciller e impulsor de la Universidad de la Singularidad de Silicon Valley. Raymond Kurzweil es un pionero de la IA de rendimientos acelerados e historia de la tecnología. El cambio acelerado es un incremento en la tasa de progreso tecnológico. En el año 2009 empezó Universidad de la Singularidad de Silicon Valley. Google y la NASA lanzan la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley. Silicon Valley, la cuna mundial de la alta tecnología, abrirá este verano la Universidad de la Singularidad, un centro académico único que, financiado entre otros por Google y la NASA, formará a los futuros líderes para que identifiquen los grandes retos de la humanidad. Sus fundadores, los doctores Ray Kurzweil y Peter Diamandis, anunciaron la creación de este nuevo centro privado cuya sede estará en el Campus Research Park de la NASA en Silicon Valley, California, a solo unos kilómetros de la sede de Google y otros grandes del sector. La Universidad de la Singularidad está preparada para acoger a los líderes que crearán un creativo y único mundo del futuro, dijo Kurzweil, autor y científico. El nombre del centro hace referencia al libro de Kurzweil de Singularity is Near, en el que sugiere que los avances exponenciales en tecnología modificarán la vida humana hasta límites insospechados. El científico es también conocido por su controvertida teoría de que los ordenadores llegarán a acumular un día tanto poder que dominarán el mundo. Lo que no nos dicen es que pintará el ser humano en un mundo controlado por máquinas, y desde el 2018 hasta el 2029 me temo que pasarán cosas malas para los seres humanos, me temo que sobramos en este mundo de máquinas. Por cierto, el año de comienzo de esta universidad fue, como no, el año 2009, el año del Festival de la Bestia. Así que ya sabemos de quién es esta idea. El término de singularidad hace referencia a un potencial acontecimiento futuro, la aceleración exponencial del progreso tecnológico y del cambio social gracias al desarrollo de una inteligencia sobrehumana. Y a partir de entonces, señalan sus defensores, nuestro entorno cambiará radicalmente de maneras que aún no podemos predecir. En este proceso de cambio tendrá una importancia fundamental la tecnología. El científico y escritor de ciencia ficción Bernard Vinge ha explicado que la singularidad podría alcanzarse por las siguientes vías: el desarrollo de un ordenador que alcance el nivel de inteligencia humana y lo supere, el desarrollo de redes informáticas que se comporten como superneuronas y acaben dando lugar a un ente inteligente, el desarrollo de elementos de interacción con computadoras que permitan a un humano comportarse como un ser superinteligente, o mediante manipulaciones biológicas que nos permitan alcanzar la superinteligencia biológica. Más o menos sería una especie de humano, demonio y máquina. Es muy curioso que usan el término acaben dando lugar a un ente inteligente. La palabra ente es. Partamos diferenciando a los fantasmas de los entes, ya que no son lo mismo. Un ente o entidad es un ser no nato, no nacido, que ha vivido por siempre. Normalmente se le da esta denominación a ángeles, demonios, querubines, serafines, etc. Normalmente un ente no tiene forma, ya que no tiene un cuerpo físico, es prácticamente energía viva que puede modelar a su antojo o como el espectador pueda sentirse cómodo o aterrado, dependerá de lo que intente reflejar la entidad. Esta energía no puede tener contacto físico con una persona, pero sí puede manejar a su antojo la energía que lo circunda, y algunas personas que los han visto o sentido, han descrito que estos seres pueden tener manos o pies.
En 1982, Hollywood nos trae la película El Ente, donde aún se discute si es un caso real, aunque sí fue bastante documentado y muchos creemos que es un caso real. Universidad de la Singularidad. Conquistar el futuro, olvidar al hombre. El ingeniero jefe de Google, Ray Kurzweil, concibió la Universidad de la Singularidad, SU, como una gran reunión internacional de talento científico y tecnológico encaminada a resolver los grandes desafíos globales: el cambio climático, la pobreza, la superpoblación, el hambre, la enfermedad e incluso la muerte. A la vez, esta institución se ha convertido en el centro de irradiación del transhumanismo, una controvertida doctrina que postula la inminente desaparición del hombre tal y como lo conocemos y su mutación en un ser totalmente diferente. Cuando uno entra en el campus de la Universidad de la Singularidad, más comúnmente llamada Singularity LSU, por sus siglas en inglés, en Silicon Valley, California, encuentra esta frase escrita sobre las puertas: ¿cómo puedes mejorar la vida de 1.000 millones de personas en 10 años usando la tecnología? Curiosos, solo hacen referencia a 1.000 millones, dejaron al resto 6.000 millones. ¿Por qué será? Aunque el título y eslogan de esta universidad ya nos pone sobre la pista: olvidar al hombre, con símbolo de interrogación. O sea, ellos mismos se lo preguntan. Singularidad y transhumanismo. Pero, para conocer a fondo la mentalidad que nutre una realidad como la SU, hay que entender primero el concepto de singularidad, un término que, en el ámbito de la física, indica un punto que se sitúa fuera del espacio-tiempo, y en el que por tanto no rigen las leyes de la naturaleza. Un ejemplo de singularidad es el Big Bang, pues no podemos aplicar las leyes de la naturaleza ni a ese instante ni a los momentos previos. Con el ruido de las voces de los niños de primaria al fondo, el director del Colegio San Francisco de Paula explica que fue el propio Kurzweil quien comenzó a usar el concepto de singularidad para referirse a un momento determinado del futuro próximo, en el que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana y por tanto la vida biológica y la vida tecnológica confluirán. El embajador de la SU prosigue: al igual que no podemos saber qué hubo antes del Big Bang, no estamos ahora mismo en condiciones de predecir qué va a ocurrir o qué vamos a ser capaces de hacer a partir de esa confluencia y del advenimiento de esa inteligencia superhumana. Es un punto y final, y lo que empieza después es una cosa distinta. El abogado y urbanista Albert Cortina lleva varios años investigando el campo de las tecnologías disruptivas junto al biólogo Miquel Ángel Serra, con quien ha escrito los libros Humanos o Posthumanos, Fragmenta, 2015, Humanidad Infinita, e IUNSA, 2016, y Singulares, e IUNSA, 2016. Cortina comenta: el concepto de singularidad está principalmente referido a la inteligencia artificial, pero, en conjunto, a la convergencia de todas las tecnologías emergentes. No solo es la IA o la robótica, prosigue Cortina, sino también la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias cognitivas. No es solo pensar que los robots nos puedan superar, sino que la conjunción de todas esas ciencias puede crear a los transhumanos, seres humanos hibridados con materia sintética e inteligencia artificial a través de esas tecnologías. El coautor de Humanos o Posthumanos advierte de que lo que subyace bajo la actividad de la SU es una corriente de pensamiento con una visión antropológica muy concreta. Detrás de esta institución, que mueve mucho dinero, y de toda esta visión futurista hay una ideología, poco conocida por la mayoría de la gente, que se denomina transhumanismo y que pretende cambiar la naturaleza del ser humano tal y como la hemos conocido todos estos miles de años hasta ahora, advierte Cortina. Seréis como Dios. Los profetas del transhumanismo abogan por acelerar esta transición. Su visión es retratada así por Cortina. Ellos piensan que hasta ahora la evolución nos llevaba, pero que ahora nosotros tomamos el control de la evolución. Creen que la tecnología salvará al ser humano, salvará al planeta y nos permitirá conquistar el universo, seremos una especie multiplanetaria. Por ello, la SU confiere gran importancia a la selección y formación de líderes. Una cuidadosa selección determina el acceso a sus cursos y programas, entre los que sobresale el Global Solutions Program, un intenso ciclo formativo de 10 semanas de duración en el que participan solo unos pocos elegidos. El primer año solo asistieron 30 alumnos de todo el mundo, actualmente se imparte cada verano a apenas un centenar. El embajador de la SU en Sevilla lo confirma. El Global Solutions Program tiene muchísima demanda y se selecciona solo a un 1% de quienes solicitan participar. Se pretende elegir a personas que han destacado por distintos motivos y que tienen inquietud por idear y desarrollar proyectos que, utilizando la tecnología, pretendan contribuir a resolver alguno de esos grandes retos globales de la humanidad.
Cortina alerta de que a estos líderes minuciosamente elegidos la SU les inocula una concepción de la ciencia que adolece de falta de humildad. Seréis como Dios y podréis cambiar el curso de la evolución. Es la tentación de la serpiente del Génesis, es la soberbia. Es decirle al científico, tú puedes con todos los límites y vas a ser como Dios. Mientras tanto, un gran negocio. Aunque la gran promotora es la compañía Google, la Singularity goza del patrocinio de otras firmas, como Cisco Systems, Autodesk, Nokia, y del apoyo decidido de otras multinacionales, como General Electric, Deloitte o Coca-Cola. La propia actividad de la institución genera pingües ingresos. Ray comenta que, además del Global Solutions Program, la SU imparte cursos de formación y programas ejecutivos para directivos. Organiza cumbres de 2 días en países de todo el mundo. Desarrolla jornadas de formación específica para empresas dentro de la compañía y diseñadas a la medida de los clientes. Además, la universidad cuenta con su propio fondo de inversión, una incubadora y una aceleradora de empresas. Estudiar con la Singularity no es precisamente barato. Preguntado por lo que cuesta matricularse en cada una de estas actividades formativas, el embajador en Sevilla nos responde que los programas de 6 días tienen un precio de entre $12.000 y $14.000, unos 13.000 euros, mientras que la entrada a una cumbre de 2 días ronda los $1.500, unos 1.400 euros. En cuanto al Global Solutions Program, Ray detalla que los alumnos seleccionados son becados por la propia universidad, pero hay estimaciones que sitúan el coste del curso de 10 semanas en unos $25.000, más de 23.700 euros. De todos modos, es algo habitual en Silicon Valley que los grandes ideales solidarios vayan acompañados del deseo de hacer buenos negocios. Lo confirma Ray. Algo que decimos mucho en la SU es que los grandes retos de la humanidad son también grandes oportunidades de negocio. Si logramos hacer algo que mejore la vida de 1.000 millones de personas y ganamos €1 por persona y año, estaremos ganando 1.000 millones de euros, que no es ninguna cifra tonta. La humildad del científico. A Albert Cortina le preocupa la ideología del transhumanismo, de la que la SU es uno de los centros de irradiación en el ámbito empresarial, científico y social. Según este abogado y urbanista, el problema es si nos falta humildad y nos creemos más inteligentes que la naturaleza, desde un punto de vista agnóstico, o superiores a Dios, desde un punto de vista creyente. El autor de Humanos o Posthumanos opina que está bien avanzar todo lo posible en favor del ser humano, de la persona. No pasa nada por explorar Marte, por intentar alcanzar los 130 años de vida con salud, por realizar mejoras en la alimentación para que cada vez más gente pueda comer. Ahora bien, conviene mantener una prudencia y una humildad, porque las ideologías basadas en la soberbia, que entronizan al hombre como ser supremo, han acabado en totalitarismos y han traído grandes desastres al ser humano. La naturaleza tiene sus reglas y una gran complejidad que nos admira y nos pone frente al misterio, una complejidad que se extiende también al ser humano biológico que, por ello, es irreemplazable. Cortina se confiesa partidario de esa otra posición más humilde, que él define como humanismo avanzado, una visión abierta a la trascendencia que trabaja por un desarrollo humano integral. Es la visión de los científicos que trabajan en la frontera del conocimiento y que reconocen el misterio y dicen: cada vez que sabemos algo más, nos abrimos a un abismo de misterio todavía mayor. Es la misma posición que le hizo decir a Albert Einstein: la experiencia más bella que puedo tener es la experiencia del misterio. Pero esa es una frase que probablemente nunca adornará las paredes de la SU. Si todavía no has oído hablar de él, Ray Kurzweil es muchas cosas, entre ellas, inventor, músico, empresario, escritor, científico especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial y, además, un famoso futurista. A lo largo de su vida, este estadounidense ha escrito varios libros en los que habla del futuro de la humanidad y de la tecnología y ha realizado numerosas predicciones, especialmente en relación con la nanotecnología y la inteligencia artificial. Entre sus afirmaciones más populares está la de que la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo exponencial, algo sobradamente demostrado hoy en día, pero que constituyó toda una revelación en su momento, cuando él la utilizó para justificar sus predicciones que, por aquel entonces, parecían ciencia ficción, pero que con el tiempo se han ido cumpliendo. Eso precisamente es lo que lo diferencia de otros futuristas y lo que le ha reportado tanta popularidad. Su enorme porcentaje de aciertos, que hasta la fecha es bastante asombroso. Desde 1990 ha realizado 147 predicciones, con una tasa de acierto del 86% según sus cálculos.
Lo que nos lleva a pensar que sus predicciones futuras también podrían cumplirse a pesar de parecer imposibles hoy en día. Desde 2012 es también director de ingeniería de Google, por lo que podemos estar seguros de que dispondrá de información privilegiada acerca de los últimos avances en IA de DeepMind. Sobre sus predicciones en inteligencia artificial, Kurzweil ha puesto fecha a sus pronósticos en relación con la inteligencia artificial. 2029. Será la fecha en la que la IA superará el famoso test de Turing y podrá considerarse, por tanto, que ha alcanzado un nivel de inteligencia similar al de los humanos. 2045. Será cuando alcanzaremos la singularidad, es decir, nos fusionaremos con la inteligencia artificial que hemos creado para multiplicar por 1.000.000 nuestra inteligencia eficaz. Según Kurzweil, en algún momento de la década de 2030 se inventará una tecnología que podrá introducirse en nuestro cerebro y potenciar nuestra memoria. Será un futuro de síntesis hombre-máquina sin precedentes. ¿Dónde he visto yo esto? Así en la película Matrix. Mirar uno de mis últimos vídeos coincide mucho con esto, ahí explico el futuro para los seres humanos. Sin embargo, también señala que esto no es solo un escenario futuro. Según él, en parte ya está aquí y se va a acelerar. Lo que está ocurriendo realmente es que las máquinas nos están impulsando a todos, señala Kurzweil. Nos están haciendo más inteligentes. Puede que todavía no estén dentro de nuestros cuerpos, pero para el 2030 conectaremos a la nube nuestro neocórtex, la parte de nuestro cerebro que utilizamos para pensar. ¿Y esto de la nube a qué me suena? Así también hablé en ese video mío de Supercrack Estrella de la dichosa nube, incluso hablaba de un capítulo de la serie Black Mirror. El capítulo era San Junípero. Qué pena que ese video fuera tan poco seguido porque está muy cerca de la realidad por venir. ¿Qué está ocurriendo realmente? Es que las máquinas nos están impulsando a todos, señala Kurzweil. Nos están haciendo más inteligentes. Puede que todavía no estén dentro de nuestros cuerpos, pero para el 2030 conectaremos a la nube nuestro neocórtex, la parte de nuestro cerebro que utilizamos para pensar. Entonces, todas nuestras habilidades se potenciarán y multiplicarán. Seremos más divertidos, mejores en música y en arte, pero también mejores en ciencias, en cálculo y en programación, y eso nos llevará a nuevos descubrimientos cada vez más rápido. ¿Debería la humanidad temer la singularidad? Según Kurzweil, no. Que cachando a ver qué va a decir él. Él afirma que no hay de qué preocuparse y que el futuro que la ciencia ficción representa habitualmente como singularidad, es decir, aquel en el que las máquinas esclavizan a la humanidad, es solo ficción. Eso no es realista, señala Kurzweil. En su opinión, la singularidad es una oportunidad para que los seres humanos mejoren. No obstante, no todos opinan como él. Otros científicos de renombre, como Stephen Hawking, han mostrado ya su enorme preocupación en relación a la futura evolución de la inteligencia artificial y sus posibles riesgos. Solo el tiempo nos quien está en lo cierto. De lo que no hay duda es de que nuestras vidas van a cambiar mucho y muy rápido en los próximos años. La teoría de Kurzweil se relaciona con otra de sus teorías más famosas y polémicas, la singularidad tecnológica. Su predicción puede resultar difícil de creer, pero desde luego no sería la primera vez que se cumpliera una de las muchas predicciones de este señor. Según la teoría de la singularidad, llegará un punto en el que las continuas revoluciones tecnológicas que se irán dando serán tan rápidas y de tal magnitud, que desconocemos totalmente cómo la sociedad será capaz de asimilarlas. Entonces, la biología y la tecnología pasarían a ser una sola y el mundo de lo humano se transformaría por completo, aunque no sabemos si para bien o para mal. Raymond Kurzweil pone fecha aproximada para que este momento llegue, y es una relativamente próxima, el año 2045. Es más, según el tecnólogo, la inteligencia artificial logrará alcanzar a la inteligencia humana en 2029. De ahí en adelante, su evolución seguiría imparable, superándonos con una velocidad pasmosa. Pero tranquilos, relajémonos. De momento la tecnología es nuestra amiga, y unas narices, nuestra eficiente y leal esclava a las órdenes de nuestra caprichosa y limitada conciencia, y no tiene ningún motivo para aniquilarnos, ¿no? De cumplirse estas predicciones y que la inteligencia artificial llegase a nuestras vidas, si ésta nos permitiese el lujo de seguir existiendo, el futuro de los videojuegos se mostraría prometedor.
Son muchísimas las posibilidades y aplicaciones que podrían tener en este ámbito, permitiendo a los jugadores cumplir esas húmedas fantasías que siempre nos habían parecido imposibles de realizar. A pesar de los avances tecnológicos, la evolución de la IA en los videojuegos ha estado prácticamente estancada. El concepto de inteligencia artificial o IA en los videojuegos es algo más básico del que hemos hablado anteriormente, y se refiere en este caso a las técnicas utilizadas por los programadores para producir una ilusión de inteligencia en el comportamiento de los personajes no jugables, así como de otros elementos del entorno. Estas inteligencias pueden evaluar una situación dada y actuar siguiendo ciertas directrices y ciertos objetivos claramente definidos. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la evolución de la IA en los videojuegos ha estado prácticamente estancada. Es cierto que ahora existe una mayor variedad de estados en los que los PNJ pueden encontrarse y que sus acciones se han vuelto algo más naturales y precisas, pero sigue sin verse un salto cualitativo claro. Actualmente y en la mayoría de juegos, puede leerse fácilmente el comportamiento de los personajes manejados por la IA, que pronto se vuelve predecible y sin una profundidad real. La complejidad y la imprevisibilidad que se atribuye a la inteligencia quedan relegadas en el campo de los videojuegos para poco más que la experiencia competitiva o cooperativa contra o junto a otros jugadores humanos, respectivamente. Se ha alabado en numerosas ocasiones la inteligencia artificial de Ellie de The Last of Us, la de Elizabeth de Bioshock Infinite, la del Alien de Alien Isolation o la del más reciente Trico de The Last Guardian. Sin embargo, a pesar de los logros de estos casos, sigue sin existir una inteligencia detrás de los personajes y más bien existe algo que, en la forma, parece inteligencia. Se trata más bien de una ilusión de inteligencia, de un hábil truco que nos engaña como jugadores y nos hace creer en algo que no hay. Pero, si echamos un vistazo al hombre detrás de la cortina, descubriremos al mago de Oz escribiendo líneas y líneas de código para que creas que Trico siente algún tipo de aprecio por ti. Vivimos en un presente todavía deficiente en el campo de la inteligencia artificial, pero que aún así resulta muy prometedor. Siri y Cortana todavía no alcanzan la complejidad de mayordomos virtuales ideales como Jarvis, la IA creada por Tony Stark. Sin embargo, estos sistemas de conversación con inteligencias artificiales cada vez se hacen más complejos, precisos e impredecibles, lo que, finalmente, se podría llegar a traducirse en una naturalidad total en los diálogos. Si el lector ha tenido el placer de ver una película del año 2013 dirigida por Spike Jonze y protagonizada por Joaquin Phoenix, si no lo ha hecho, no debería tardar mucho en hacerlo, comprenderá el potencial que puede llegar a tener el poder mantener una conversación con una inteligencia artificial. En esta película, ambientada en un futuro próximo, aparece un videojuego durante una escena. El juego se despliega tridimensionalmente en el salón del protagonista mediante algún sistema holográfico. El personaje interpretado por Joaquin Phoenix hace andar al personaje del juego moviendo sus dedos en el aire con lo que debe ser algún tipo de sensor de movimiento. La cuestión es que, de repente, aparece un nuevo personaje que se dirige directamente al jugador y, literalmente, empieza a vacilarle. De esta manera, hasta que el jugador no se dirige al personajillo y le vacila de la misma manera, este no le deja avanzar. Tomando este simpático ejemplo como punto de partida, las posibilidades que una IA podría tener en los videojuegos empiezan a surgir rápidamente en la mente de cualquier jugador. Olvidad los sistemas de conversación de juegos como Mass Effect, The Witcher, Fallout o como el de las aventuras de Telltale. Incluso otros sistemas más innovadores como el de Oxenfree quedarían obsoletos. Podríamos, directamente, hablar con los personajes del juego como si fuese una conversación real y natural. Cada personaje tendría su historia propia y su propia forma de ser, cada conversación sería diferente, y cada jugador viviría una experiencia completamente distinta jugando al juego, creándose todo tipo de relaciones entre jugadores e IAs. Los que hayan visto Westworld, la reciente serie de HBO, podrán hacerse una idea de lo real que podría llegar a ser un futuro Red Dead que usara esta tecnología. La inteligencia artificial en los videojuegos permitiría una jugabilidad más real, pero su verdadera aplicación sería de la construir realidades más profundas y complejas, más imprevisibles y naturales.
La comunicación entre el jugador y el juego se vería mejorada hasta tal punto que no se necesitarían interface ni ningún tipo de elemento que supusiera una barrera entre el mundo real y el mundo del juego. Actualmente, el diseño procedural de videojuegos está cobrando una importancia cada vez mayor, una forma de diseñar que, en cierta manera, podría compararse con la creación de una inteligencia artificial altamente especializada en desarrollar tareas muy concretas de diseño de niveles. Es cierto que el concepto de IA es más complejo que el del diseño procedural, pero son conceptos que se asemejan y con varios puntos en común. En juegos como el polémico No Man's Sky o el proyecto aún en desarrollo de Star Citizen, se utiliza esta forma logarítmica de diseño para llevar a cabo juegos tan enormes que ningún humano podría llegar a programarlos a mano. En el caso de que existiera una IA realmente inteligente, el diseño procedural adquiriría una nueva dimensión y su potencial aumentaría más todavía si cabe. Podría haber inteligencias artificiales que se encargasen de crear algoritmos para desarrollar niveles o, quién sabe si algún día, juegos completos. Esta idea parece menos descabellada si tenemos en cuenta otras posibilidades aún apenas exploradas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya existe el primer cortometraje de la historia cuyo guión ha sido escrito por una IA, y es cierto que el resultado es incoherente y absurdo, pero es un primer paso en una dirección que es más que interesante. Por otro lado, los programas que componen música a partir de ciertas bases de datos y ciertos patrones básicos cada vez son más complejos y pueden crear piezas cuya autoría podría ser perfectamente de un humano. En un juego la IA podría crear música para cada jugador, seleccionando el género, el ritmo, el tono, la letra y la emoción que transmite para adaptarse a cada situación, enlace. Otra posibilidad interesante es la de poder crear software que sea capaz de evolucionar como si de un organismo se tratara. Uno que aprende y que mejora y optimiza sus funciones a lo largo del tiempo. Son los llamados algoritmos genéticos, y aquí podéis ver un ejemplo muy claro de cómo, generación a generación, los individuos aprenden a andar optimizando poco a poco su eficiencia. Imaginad las posibilidades en juegos como Spore. Con la llegada de la inteligencia artificial, algunos géneros del videojuego podrían verse trastocados para siempre. Todo esto, aplicado al desarrollo de videojuegos, podría significar la nueva revolución del medio como en su día supuso el paso de las 2 dimensiones al 3D, aunque el salto que supondría la inteligencia artificial tendría consecuencias más profundas todavía. Con esta tecnología podrían generarse mundos orgánicos y creíbles, y algunos géneros del videojuego podrían verse trastocados para siempre. La estrategia, por ejemplo, pasaría a enfrentar al jugador a verdaderos imperios inteligentes que evolucionarían con total realismo con el paso de los años. Los mundos abiertos podrían estar poblados por numerosos personajes reales, cada uno con sus características diferenciadoras, siendo parte, a nivel macro, de una sociedad con un comportamiento creíble en un entorno mutable. En juegos narrativos, la capacidad de comunicación con los personajes a través de una IA permitiría que no hubieran 2 partidas iguales, ya que mostraría tramas adaptativas a las acciones del jugador, el sueño de David Cage. En definitiva, son innumerables las aplicaciones que tendría la inteligencia artificial en los videojuegos. Pero, llegados a este punto, no dejarían de ser necesarios los desarrolladores si una inteligencia artificial equiparable o superior a la humana estuviese a su servicio. Quizá hasta dejaríamos de jugar a juegos competitivos o cooperativos junto a humanos, ya que las IAs serían más inteligentes y eficientes. Si la realidad virtual prospera como tecnología y converge con la inteligencia artificial en el futuro, correremos el riesgo de vivir atrapados en una suerte de Matrix mientras las máquinas dominan el mundo real. O, lo que sería peor, quizá lleguemos a acceder voluntariamente a ponernos a los mandos de juegos que se introduzcan en nuestra mente, para acabar trastocando nuestra psique para siempre, ejemplo Black Mirror 302 ejemplo. A decir verdad, la inteligencia artificial da bastante miedito. Pero, aún así, valdría la pena el riesgo solo por ser capaces de jugar a un futuro portal en el que no solo pudiésemos hablar de tú a tú con GLaDOS, sino que, además, esta llegase a desarrollar un odio real por los jugadores, hasta desear su muerte y hacer todo lo posible para que esta llegase. Eso, sin duda, sería algo digno de ver. Pero ¿cómo puede ver el terror una inteligencia artificial? Pues de esta manera. Morgan. Un tráiler de terror hecho por una inteligencia artificial. Watson en colaboración con 20th Century Fox nos presentan el tráiler de la película de ciencia ficción Morgan.
Esto sería otro tráiler del montón, de no ser porque Watson es la supercomputadora cognitiva de IBM, que acaba de agregar a su impresionante currículum un trabajo como director de cine. Lo más interesante es que la historia del filme tiene mucho que ver con el propio Watson. El núcleo de la trama nos presenta a un grupo de científicos que crea una inteligencia artificial que termina escapando a su control. La única diferencia, hasta este momento, es que el sistema de IBM no se ha rebelado contra los humanos. ¿Cómo se hizo el tráiler? Para lograr este resultado, IBM alimentó a Watson con escenas de 100 tráilers de películas de terror. La supercomputadora analizó el video, audio y composición de cada una de las escenas para elaborar un patrón que le permitiera llegar hasta el tráiler ideal. Una vez establecido dicho patrón, Watson recibió la película completa, de 90 minutos de duración, y eligió 10 escenas para armar el tráiler. Watson fue capaz de entender la escena visualmente y determinar si era aterradora, triste, delicada o alegre, explica John Smith, científico de IBM que aparece en la entrevista. Como la unión de todas las escenas resultó en un video de 6 minutos, un editor de IBM las organizó para contar una historia coherente y concisa. El proceso se completó en tan solo 24 horas, todo un logro si tomamos en cuenta que la preparación de un tráiler generalmente lleva semanas. La película parece bastante buena, al menos con el reparto no deja nada que desear. Veremos si supera a Ex Machina en su área. Dejaré el link en la descripción del video. Pero puedo ver que el terror para una realidad virtual es un arconte, de hecho viste como el arconte con capucha que se suele presentar durante los sueños. Ver mi video manual anti-arconte. Morgan, como me guste ese nombre. Morgan, la nueva película de 20th Century Fox. 20th Century Fox presenta Morgan. Esta película supone el debut tras las cámaras de Luke Scott, hijo del reconocido director Ridley Scott, quien, además, se encarga de producir el filme junto a Michael Schaeffer y Mark Upham. ¿Qué es Morgan? Es la pregunta que plantean las primeras imágenes publicadas por 20th Century Fox de la historia escrita por Seth Owen, guionista de Peepers. Tras un misterioso accidente, una especialista en resolver problemas corporativos, Mara, es enviada a una localización secreta. Allí tendrá que evaluar una nueva forma de vida que ha sido creada de forma artificial y que podría suponer un peligro incalculable para el mundo. Este inquietante ser conocido como Morgan es interpretado por Anya Taylor-Joy, la bruja. A lo que se refiere realmente Morgan es a que los humanos pueden convertirse, en este sentido, en creadores. No en un sentido religioso tradicional, sino la idea de que podemos convertirnos en nuestros propios creadores, explica el director a Entertainment Weekly. Morgan se estrena el 2 de septiembre en Estados Unidos y cuenta con las actuaciones de Toby Jones, Rose Leslie, Boyd Holbrook, Michelle Yeoh, Jennifer Jason Leigh y Paul Giamatti. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.